Buenos días a todas, a todos, a Lautaro. Muchas gracias por la posibilidad de poder moderar esta sesión. Vamos a tener primero la presentación de Lautaro y luego vamos a ir ordenando las preguntas a través del chat. Si van surgiendo preguntas, vayan colocándolas, yo las voy a ir ordenando y después voy a ir dando las palabras de acuerdo a cómo se vayan dando. Así que, sin más, ya que estamos con los minutos justos, partamos, Lautaro. Ya, lo que les vamos a presentar acá en esta charla es metodología proyectuales, fotografías y drones. Entonces el objetivo es revelar cómo metodologías de la directa e indirecta utilizadas en la arquitectura pueden perfeccionarse gracias al uso de información de alta precisión que entregan los drones industriales y otros instrumentos que se utilizan para estos estudios urbanos y arquitectónicos. Entonces, no sé si muchos de ustedes están familiarizados con el concepto de observación arquitectónica, que es un concepto que uno podría decir que lo utilizó Le Corbusier hace muchísimos años atrás y que después lo problematiza y lo lleva a cabo la Universidad Católica de Valparaíso acá en Ritoque, ¿ya? Básicamente, ¿qué es? Es observar el mundo. La observación indirecta es observar el mundo desde el punto de vista de los cánones arquitectónicos, estéticos, espaciales, ver cómo la gente habita en aquello, ¿ya? Y esa observación indirecta se utilizó como concepto para poder problematizar, para poder justificar las operaciones formales y arquitectónicas de los proyectos que desarrollan los arquitectos que utilizan esta metodología. Por muchos años, esa metodología se utilizó, sin embargo, a la par, sin conocerse, en los años 50 se desarrolló un contramovimiento a este tipo de pensamiento en la arquitectura, que era un pensamiento bastante arquitectocentrista. Entonces, los situacionistas desarrollan un movimiento en el cual se tiene que superar esta observación arquitectónica donde el arquitecto es el único que intérprete y comenzar a interactuar con el entorno e interactuar con la sociedad, ¿ya? Entonces, ahí se empieza a aplicar la observación indirecta que ya utilizan y ya desarrollaban los antropólogos desde la antropología estructural de Lévi-Strauss y empieza a generarse un híbrido que hoy está más vigente que nunca cuando se habla de metodologías participativas, ya sea para diseñar espacios públicos o diseñar equipamientos públicos o inclusive diseñar viviendas, ¿ya? Los arquitectos siempre defendemos que nuestra disciplina siempre ha sido participativa, pero en realidad no lo ha sido tanto, sino que ha sido más bien inductiva, ¿ya? Inductiva en el sentido de que uno va con muchos preceptos y muchos conocimientos técnicos también, y el cliente por lo general solicita algo, y nosotros los vamos guiando, les vamos mencionando por qué camino tomar, cuáles son las alternativas, y vaya caminando por ahí, y haremos un proyecto bonito. Entonces, hoy en día se quiere superar eso, y es bastante interesante las diversas metodologías y diversas herramientas que podrían permitir aquello, ¿ya? Entonces, ese es como un preámbulo de lo que les voy a presentar para romper ciertos paradigmas que los arquitectos, sobre todo para los arquitectos, que seguramente hay algunos que están presentes aquí, que los arquitectos creemos que para investigar tenemos que apropiarnos de herramientas de otras disciplinas para poder investigar y así validarnos, ¿ya? Eso es bastante recurrente y bastante difícil para los arquitectos, porque los arquitectos no estamos formados para investigar con la forma de las ciencias sociales, ¿ya? Nuestro tipo de investigación es más bien en el orden sintáctico, en el orden intuitivo, y eso requiere ser analizado, estudiado y sistematizado. Entonces, esa es la disyuntiva. Entonces, esto es una presentación bastante sincera como un humilde arquitecto que no pretende hacer investigación clásica con las herramientas clásicas de la sociología, la antropología u otras disciplinas afines como la geografía.
Entonces lo que les voy a presentar es un estudio que ya de un antiguo Fondesit que desarrollamos entre el 2014 y 2017 sobre el comercio callejero informal y que hemos ido revisitando desde el núcleo móvil, incorporándole la dimensión de la movilidad. Entonces, el último año, en el último trimestre en realidad, el Instituto Nacional de Estadística declaró que en Valparaíso existían 7.204 comerciantes callejeros informales, ¿ya? Sobre un universo aún mayor de comerciantes informales. Entonces, sobre ese universo que se ve en la calle de la ciudad de Valparaíso, hemos desarrollado un análisis de una muestra, más o menos de 1.800 comerciantes callejeros. Esta cifra es muy dinámica, ¿ya? Porque el comercio callejero no es un comercio, es un comercio que es perseguido por las autoridades, es un comercio que es invisibilizado, es un comercio que es violentado, que es mal visto, y por ende el dinamismo tiene que ver con eso, con esa persecución por estar escondido, por generar asociatividades que permiten apropiarse de ciertos espacios públicos y poder gobernar la calle, a veces de buena manera, a veces de mala manera. Entonces, esas disyuntivas hacen que las cifras siempre fluctúen, no son cifras estáticas, ¿ya? Entonces, por eso nosotros hemos hecho observaciones directas e indirectas en diversos arcos temporales y casi 4 veces al año hacemos para poder ir tomándole el pulso a esta dinámica, que es muy dinámica por lo demás. Entonces, aplicamos encuestas cerradas, aplicamos entrevistas, que son ya enfoques clásicos, pero también aplicamos lo que nosotros llamamos una prospección urbana, unos levantamientos planimétricos de las apropiaciones. Y esto es muy importante porque nos permite calcular y dar una cifra cuantitativa real de cuánto espacio público se utiliza en metraje cuadrado y en metros cúbicos, ¿ya? Y esto es muy importante porque es uno de los aspectos más relevados por los mismos entrevistados, que son los mismos comerciantes, ¿ya? Que hay siempre pugnas espaciales por el uso del espacio para poder vender sus productos. Entonces hacemos levantamiento planimétrico, en el cual hacemos un desglose de las estrategias de apropiación asociadas a los instrumentos de localización, asociada a las espacialidades que los mismos comerciantes utilizan para poder instalarse. Y para eso ocupamos odómetros, que son, no sé si para los conocidos en la construcción, son estas herramientas que miden, que miden en realidad lo que uno camina y lo que uno mide a través de una rueda. Y te va figurando en pantalla lo que mide, también con GPS para poder localizar precisamente el puesto, con contadores manuales para poder también medir los flujos en la calle, de cuánta persona transita, para poder entender realmente esa percepción que también es siempre muy relevada, la percepción de saturación del espacio público, porque hay mucha gente por culpa de los vendedores ambulantes, que lo mal llaman vendedor ambulante, porque es comercio callejero. El vendedor ambulante es una de las categorías del comercio callejero. Entonces, tenemos filmadora, aplicamos el odómetro, GPS, contamos, y con eso empezamos a dar a empezar a dar con un diagnóstico social y espacial del fenómeno. Luego, incorporamos el uso de drones, y que esto es es muy polémico el uso de drones por un tema de invasión de la intimidad, ¿ya? Yo sé que eso es un tema que está muy en boga, pero ya vamos a debatir sobre aquello. O sea, el uso de dron yo lo justifico desde un punto de vista científico, ¿ya? El buen uso, ¿ya? Un punto de vista científico y humanitario, y no con un punto de vista de control, ¿ya? O sea, el dron no lo utilizo ni para controlar ni para gestionar, y algunas veces algunos organismos públicos me han solicitado imágenes, les hago esa salvedad
y que cuando yo estimo que no es apropiado el uso que le van a dar, simplemente les digo que no. Entonces el uso de dron lo utilizamos para hacer un análisis primero de la carga del espacio público, cómo se utiliza, para poder hacer una cuantificación métrica, ¿ya? Una cuantificación matemática, para poder dar al final saber cuánto es el espacio realmente utilizado por el comercio callejero informal versus los otros usos del espacio público. A partir del próximo año tenemos la esperanza de poder contar con una cámara térmica y aplicársela al dron para poder hacer un análisis de flujo sobre el comercio callejero. Entonces eso puede ser otra dimensión bastante interesante que aún no hemos podido aplicar, porque bueno, son un poco caras las cámaras. Y luego tenemos las prospecciones peatonales, donde con cámaras de acción y todo con previa conversación con los comerciantes callejeros, con los líderes sindicales, que les informamos, ¿sabe qué? Vamos a hacer este análisis universitario de investigación, vamos a andar con una camarita, el uso es meramente académico, no los vamos a mostrar a nadie más, para poder hacerlo con tranquilidad y que ellos también tengan la tranquilidad. Entonces, hacemos los recorridos de todas las aceras de la ciudad de Valparaíso, y después hacemos un análisis foto a foto para poder ver la espacialidad, el tipo de producto que venden, la cantidad de comerciantes, la cantidad de peatones, los compradores, etc. Entonces, todas esas herramientas combinadas, esos instrumentos combinados, nos generan una data primaria única y no dependemos de otras datas más generales, ¿ya? Y por eso empecé con la data del INE, porque el INE nos entrega una data general, pero las datas generales son eso, son generales, no nos sirve para hacer un diagnóstico más fino, para poder analizar y a futuro que los tomadores de decisión, cuando ojalá lean los artículos que nosotros les enviamos sobre posibilidades de aplicación de políticas públicas para regular este fenómeno, no para eliminarlo, pueda ser realmente objetivo. Entonces, de ese análisis, nosotros les vamos a presentar, de esos levantamientos, les vamos a presentar 4 análisis. Primero, la saturación del espacio público desde el supuesto uso o de la aparición del comerciante callejero informal. Luego, las trayectorias habitadas, como los comerciantes callejeros, con un análisis de 13 comerciantes callejeros, habitan sus trayectorias desde, lo acotamos desde el lugar de la bodega hasta el lugar de su puesto de trabajo. Luego la heterogeneidad espacial del comercio callejero, ¿ya? Pudiendo apreciar las diversas espacialidades asociadas a los rubros, pero también asociadas a las historias de vida de trabajar en la calle, ¿ya? Porque muchas veces una persona que tiene un toldo no es que invierte inmediatamente en el toldo, es porque con el tiempo se fue dando la necesidad, se fue dando la posibilidad, se fue generando asociatividad que le permitió tener ese toldo, ¿ya? Pero muchas veces no puede ser simplemente por políticas públicas agresivas que le impiden estar, entonces tienen que optar por otro tipo de puestos. Entonces, esa heterogeneidad espacial está muy asociada a la historia de vida del comerciante callejero que trabaja en la calle, a la asociatividad entre el comerciante callejero y a las políticas públicas aplicadas sobre el comercio callejero en cada comuna. Y finalmente, la percepción de malestar corporal asociada al trabajo callejero. Entonces ahí también hicimos una muestra enfocado solamente a personas mayores de 65 años que pudiesen informarnos o dialogar sobre los malestares corporales asociados a una historia de vida de trabajo en la calle y también asociados a las trayectorias cotidianas que tienen que realizar. Esos son los cuatro enfoques que les vamos a presentar. Entonces, primero tenemos la saturación del espacio público. Lo primero es que nosotros operamos con varios drones, ¿ya? Tenemos, pero hoy operamos solamente con 2, que es un dron Inspire 1 de DJI, que permite ya hacer ortofotometría bastante precisa
Y este otro dron que pueden ver aquí, que es nuestra estrella, es el Matrix 210 versión 2, que es un dron industrial hiper estable, hiper preciso, hiper seguro. ¿Ya? Esto es un aspecto súper importante. No, yo piloto, opero drones ya hace unos 5 años y he piloteado muchos drones distintos. Y uno de los grandes conflictos éticos que por lo menos a mí me suscita el volar un dron, no es lo que estoy grabando ni lo que estoy captando, ¿ya? Es si el dron se puede caer o no, y se puede caer sobre una persona y literalmente matarla, ¿ya? Y por eso hay una regulación en Chile y en Latinoamérica y en todo el mundo sobre qué tipo de dron tiene que operar con o sin licencia, con permiso o sin patente, ¿ya? Y estos drones tienen que operar con permiso y con patente. Entonces nosotros operamos con permiso y con patente y con licencia de piloto. Entonces estamos certificados, tenemos una patente que se renueva anualmente en la Dirección General de Aeronáutica Civil y además un permiso de la JAC, de la Junta de Aeronáutica Civil, que te permite operar sobre zonas urbanas, ¿ya? Y esto es importante porque en Chile, sobre zonas urbanas, solamente pueden operar drones con fines no comerciales, con fines de investigación, con fines académicos y con fines de prevención. Esos son los tres tipos de usos permitidos, ¿ya? Entonces, cuando ustedes ven un vuelo de dron de cualquier persona sobre la ciudad y que no lo ocupa para esos efectos, está infringiendo la norma y también la seguridad de los datos, ¿ya? Porque no hay que olvidarse que los drones fueron creados como instrumentos de guerra, ¿ya? Y hoy muchos lo utilizan como instrumentos de vigilancia y control. Y claramente, si operan 20 drones en un mismo espacio aéreo, pueden chocar y pueden caer o pueden chocar contra otra aeronave. Entonces, volar un dron implica una responsabilidad civil, ¿ya? Es lo mismo que volar un auto. O sea, es lo mismo que conducir un auto. Está bueno volar un auto. Pero es lo mismo que conducir un auto, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, los drones no profesionales no tienen capacidades de detección de otras aeronaves. Y eso ya es complicado. Entonces tú vuelas un pequeño dron, un pequeño pajarito y puede chocar y cae. Ok, cae y no va a dañar porque pesa poquito, es como una paloma que cae. Pero si cae o si cae, si choca contra otro dron más cototo y ese dron se cae, ese sí puede matar a alguien. O si ese pequeño dron cae sobre la cornisa, una cornisa suelta, sobre todo en Valparaíso, y esa cornisa se desprende y cae y mata a una persona también. Entonces todo eso tiene que ser con responsabilidad civil. Entonces por eso yo les quería mencionar esto. Entonces este dron industrial, la gracia que tiene, y no estoy promocionando a DJI, ¿ya? Pero la gracia que tiene, lo primero es que tiene una baliza que es esa pequeña luz que ilumina bastante, igual que los aviones, que permite tener un control visual. Lo segundo es que tiene un control radial de las otras aeronaves que están operando en el espacio aéreo. Y esto es muy importante porque porque uno puede volar hasta 120 metros de altura, 130. Y una nave, un avión, puede estar a esa altura, sobre todo en Valparaíso, ¿ya? Entonces uno tiene que estar atento. Y uno tiene que dar aviso sobre los vuelos. Igual que salir a alta mar, uno da aviso a la Dirección General Aeronáutica Civil que uno va a volar en cierta área. Para evitar y también para prevenir, en caso de accidente, que uno cumplió con con todas las normativas vigentes, ¿ya? Y la otra gracia que tiene es que tiene tiene un montón de aspectos de seguridad, de control de ruta, de que en caso que se acabe la batería o que él estima que su batería se va a acabar y está muy lejos del punto de retorno, vuelve y aterriza sobre su punto de retorno o aterriza en el punto más seguro, porque además tiene una cámara de ruta que le permite reconocer por dónde anduvo. Y así tiene unos aspectos ultra seguros que hace que sea muy difícil de que ocurra un accidente o que se caiga, ¿ya? Aquí los accidentes ocurren básicamente por impericia de los operadores o por no cumplir con los protocolos. Pero sin más, les voy a mostrar lo que puede hacer. Entonces, esto es
no tiene que ver con el estudio que les voy a presentar, pero es otra de las dimensiones que utilizamos. Lo primero que tienen que saber es que el dron lo que hace básicamente es sacar fotografías, y esas fotografías, cada fotografía posee información geográfica georreferenciada. Posee las altitudes, posee la latitud y la longitud, la altitud, lo que permite, cuando uno lo procesa, generar una nube de puntos geográficos. Y ocupo el concepto de puntos porque al final así trabaja el software. Y esos puntos tienen unos píxeles. Y esos píxeles son los que conforman una fotografía. Entonces, cuando uno construye un ortofotomosaico, que es una rectificación ortogonal de las fotografías captadas desde el dron para rectificar la curva de la Tierra, lo que hace es rectificar la altura o rectificar la geometría de cada uno de esos puntos, de cada uno de esos píxeles, y los convierte después en un plano, en una fotografía. Entonces las salidas, la primera salida es el ortofotomosaico, que es una fotografía en verdadera magnitud, es decir, que está plana. Todo lo que yo mida en esa fotografía va a ser lo que mide en la realidad, lo que yo puedo medir en terreno. Entonces una casa que mide 5 metros por 5 metros, en el ortofotomosaico va a medir 5 metros por 5 metros. Sin embargo, en una foto que no es procesada, una foto que yo tomo desde cualquier cámara, o de la misma cámara del dron, y yo no la proceso, esa fotografía toma la perspectiva. Entonces, esa casa de 5 metros por 5 metros, como está en perspectiva, va a medir, puede llegar a medir 8 metros por 5 metros. Porque la diagonal es más larga que lo que está en verdadera magnitud. Entonces, por eso es tan importante el procesamiento, el primer procesamiento del ortofotomosaico. Pero además tenemos los subproductos del ortofotomosaico, que son la nube de puntos, que se utiliza mucho para generar modelos tridimensionales de terreno, que son los DTM o los DSM. Y también puede generar las curvas de nivel. Entonces, los drones industriales son muy precisos para generar curvas de nivel. Sin embargo, siempre se requiere de una estación in situ para poder anclar la información geográfica procesada por el dron. Entonces, por lo general, cuando uno opera, uno va con un GPS, un GPS que puede tener un radio de alcance de precisión de 1 metro, ojalá, o si uno tiene más recursos, va con una estación geodésica para informarle al dron dónde estamos y cuáles son los puntos, y con eso puede hacer un levantamiento topográfico de precisión, y de hecho así se hace hoy en día, porque la ventaja del dron es que es una herramienta complementaria para ya las herramientas que se utilizan hoy y acelera el procesamiento. Y básicamente permite controlar con mayor precisión lo que uno levantaba antiguamente muy antiguamente con manguera y después con estaciones topográficas. La gracia de eso es que después uno lo puede procesar y generar modelos tridimensionales, y después uno puede generar modelos analógicos a partir de esa información tridimensional, que es un poco lo que le estamos mostrando acá. Básicamente podemos hacer maquetas del territorio, que es algo que después Pablo Mancía les va a mostrar cómo lo ha perfeccionado y lo ha llevado ya a impresiones 3D. Y la foto del costado es otra variante de los drones, que es la posibilidad de navegar desde el cielo su territorio. Entonces tú puedes visualizar con lentes virtuales o Googles, puedes visualizar lo que el dron ve en tiempo real. Y esto lo hemos utilizado en talleres participativos de percepción de riesgo, pero también de percepción comunitaria o de diseño urbano, donde con la comunidad hacemos sobrevuelo y los comentamos, y van analizando en tiempo real su territorio y van viendo las coordenadas medioambientales, las coordenadas urbanas, las coordenadas de gestión de basura, y empiezan a ver en tiempo real cómo es su territorio, en realidad desde una perspectiva que nunca habían visto. Entonces, lo que hace es amplificar el conocimiento. ¿Ya? Pero eso era una variante que les quería mostrar,
para que les hiciera sentido también en las cosas que hacemos con Pablo y que conversamos siempre con Pablo Mancilla de cómo mejorar estos procedimientos. Para que les quede claro un poco por qué o la fundamentación teórica técnica de lo que viene. Entonces aquí pueden ver una foto no procesada, lo que les comentaba, de la Avenida Argentina en Valparaíso. Entonces, como está no procesado, ustedes pueden ver que las edificaciones contiguas están en perspectiva. Bueno, cuando se procesa, esa imagen deja de estar en perspectiva y solo se ve la cubierta. Entonces, a partir de aquello, nosotros hicimos un levantamiento de algunas zonas de Valparaíso. Primero, lo que podían ver acá, en la primera imagen, son todas las zonas sobre la Avenida Alemania, donde trabajamos con las comunidades de los asentamientos informales, y las zonas del plan de la ciudad donde hay comercio callejero, donde hay alta concentración de comercio callejero. ¿Y para qué? Aquí pueden ver ortofotomosaicos procesados del eje Bellavista y de la Avenida Uruguay, que son dos de los ejes más utilizados por los comerciantes callejeros. Entonces lo que pueden ver es que a partir del ortofotomosaico uno puede generar una planimetría precisa, pudiendo analizar cada uno de los puestos. Pero ese análisis, ese levantamiento, no se puede hacer solamente desde el dron. Entonces, así como con el tema de las curvas de nivel, uno tiene que tener una estación de control GPS, en este caso, nosotros lo complementamos con los levantamientos con odómetros y con wincha, básicamente, in situ, donde medimos cada puesto. Y después hacemos una correlación entre lo que pudimos captar con el dron y lo que pudimos captar en terreno. Porque como es tan dinámico el fenómeno, a veces hay puestos que no están un día y otro día sí están. Entonces, lo primero que hacemos con el dron no es procesar una sola imagen, sino que es procesar una semana completa, para poder comparar cómo es ese dinamismo del uso del espacio público. Y al mismo tiempo hacemos los levantamientos 1-1, y también en un lapso mayor, de un mes, donde podemos ver qué puestos se repiten y qué puestos no se repiten, y lo que nos permite poder comprender también quiénes son los líderes del comercio callejero, quienes trabajan de forma esporádica, a veces son universitarios que trabajan solamente para poder pagar la universidad, entonces trabajan en horarios nocturnos o trabajan en horarios donde hay menos comerciantes callejeros más longevos o fundadores. Entonces, después de eso, lo que hacemos es hacer un análisis del espacio público disponible versus el espacio público utilizado por los comerciantes callejeros y los espacios públicos concesionados por la municipalidad, ya sea para estacionamientos o para restaurantes. Entonces, en azul, lo que pueden ver acá en azul es el espacio público vacante. Entonces, la pregunta que subyace es, si el espacio público vacante es tan grande, ¿por qué existe esa sensación de saturación? Entonces, para poder resolver esa disyuntiva, lo que hicimos fue la siguiente ecuación. Hicimos el cociente del metro cuadrado de acera libre por el metro cuadrado de comerciantes callejeros sumado al metro cuadrado de estacionamiento y espacios concesionados. Y con eso hicimos un indicador de saturación. Entonces, como ejemplo, les vamos a presentar aquí la Avenida Uruguay, que subdividimos en estos cuadrantes. Entonces, la vía vehicular se omite, ¿ya? Porque es ahí habría que... O sea, básicamente los peatones no pueden utilizar el espacio vehicular, aparte de los comerciantes callejeros cuando transitan. Entonces, omitimos el espacio vehicular, que en este caso utiliza el 43% del espacio vacante, que podría ser espacio público. Entonces, ahí claramente uno podría inmediatamente empezar a discutir sobre entonces las vías, los espacios más utilizados por los comerciantes callejeros no deberían tener una predominancia espacio vehicular, deberían dejar de ser vías de doble tránsito, podrían ser vías de un solo tránsito o de frentón peatonal. Y es una discusión
político-técnica que es bien interesante y que este tipo de estudio permite poner sobre la mesa. Pero aquí tenemos el espacio de acera libre, que representa el 33% del espacio. Luego, el de estacionamientos concesionados, en este caso, representa el 13%. Y el de comercio callejero, solamente el 9%. Y el comercio callejero no es solamente el puesto, ya eso lo quiero dejar súper claro, no es el puesto, sino que es el puesto más el área de afección del comerciante, con sus asientos, con él mismo como persona, lo que utiliza como espacio. Y las bodegas informales, donde los comerciantes guardan sus mercancías. Esto es un aspecto súper importante porque impacta en la micromovilidad cotidiana de los comerciantes. Los comerciantes callejeros en Valparaíso guardan sus mercancías en bodegas informales, ya sean restaurantes, farmacias, edificios o bodegas de frentón. Y que les cobran cifras, o sea, les cobran precios realmente abusivos, de hasta 5.000 pesos por noche para guardar su mercancía. A veces les cobran multa o les botan las mercancías cuando no pagan. O sea, es un mercado bastante, es un submercado bastante abusivo, ya que los mismos comerciantes reclaman. Entonces, si por ejemplo la municipalidad tuviese realmente una preocupación por este tipo de prácticas, y no solamente dejarla estar o perseguirla, les entregaría algunos servicios públicos básicos, ¿ya? Como las bodegas, como los baños. Y otro subsistema abusivo son el arriendo de microequipamientos, de asientos o el arriendo de baños, ¿ya? Que también es muy recurrente. Entonces aquí lo que podemos ver es que el comercio callejero no es lo que más ocupa espacio, sino que en este caso es el estacionamiento de superficie. Entonces, aquí en el indicador que les presentamos ahora, podemos ver que la cuadra G, la cuadra E, C y B son las que presentan mayor saturación de comercio callejero. Y esto es interesante porque son las zonas donde hay estacionamiento de superficie. Entonces, básicamente la solución es bien simple y que seguramente se va a dar cuando inauguren el estacionamiento bajo la Plaza O'Higgins, es que estos estacionamientos de superficie deberían desaparecer. Sobre todo en la zona contigua al mercado Cardonal. Porque ahí hay otro sistema que es bastante complejo, que es el mercado Cardonal, que a pesar de estar al lado de una avenida Brasil, que es una avenida bastante ancha, genera siempre una saturación por carga y descarga de los camiones. Entonces, si a eso tú le sumas los estacionamientos de superficie para vehículos particulares, más los comerciantes callejeros, tienes un nudo constante de saturación, de sobresaturación del espacio público. Luego, para analizar la heterogeneidad espacial del comercio callejero informal, combinamos lo que es el levantamiento planimétrico con odómetros y estas herramientas con las cámaras de acción. Y los resultados nos entregaron que existen 9 tipos de espacialidades o tipologías de espacialidades de comerciante callejero. Tienen los kioscos móviles, los kioscos estáticos, los que utilizan cajas de cartón y plataformas, las mesas con caballetes, que es una buena distinción el de cajas de cartón versus las mesas de caballete, porque las mesas de caballete por lo general se repliegan y venden más bien ropa. En cambio, los de cajas de cartón tienen mercancías más frágiles y utilizan las mismas cajas de cartón de soporte para guardar sus mercancías. Entonces, está muy asociada al rubro la espacialidad. Después tienen las plataformas móviles, los paños, que es un poco lo más típico que uno ve, los ciclos, los vehiculares, que ya sean para limpiar vehículos o que utilizan su mismo vehículo como puesto, y que después muchos tomaron esa idea y lo convirtieron en food truck, y los corporales, que básicamente utilizan su cuerpo como de quecos para poder exhibir su mercancía o exhibirse y transportar su mercancía y venderla y moverse. Entonces, cuando hacemos la combinación del análisis de la espacialidad versus la saturación,
tenemos estos gráficos que muestran que la tipología C de las cajas de cartón es la que mayor prevalencia tiene. Luego tiene los toldos. Y aquí me quiero detener porque el tema de los toldos es bastante interesante porque también hemos hecho un análisis comparativo con Viña del Mar. Ya no lo vamos a presentar en análisis, pero como data la causa es importante señalarlo. En Viña del Mar, las políticas contra el comercio callejero son extremadamente punitivas, ¿ya? Los persiguen, no los dejan. De hecho, tienen prohibido que haya comercio callejero en el plan de la ciudad, a cambio de Valparaíso, donde sí se permite, en algunos casos, ¿ya? Se otorgan permisos precarios para que puedan ejercer. Nos otorgan lo suficiente, pero se otorgan. En Viña del Mar nos otorgan permisos precarios para que puedan operar en el plan de la ciudad, sino que solamente en los cerros. Entonces, eso implica que en Viña del Mar haya algunas zonas donde aparecen comerciantes callejeros con toldos y que son zonas donde no va el turista, básicamente. Entonces son zonas grises, donde la autoridad le da un poco lo mismo que suceda eso, entonces deja que suceda. Pero en el resto de la ciudad no hay toldos. En cambio, en Valparaíso hay toldos por todo el plan de la ciudad. ¿Y por qué? Bueno, eso tiene que ver con el confort del comerciante callejero, ya de estar al abrigo de la lluvia y al abrigo del sol y estar en un puesto cómodo. Y eso también es el reflejo de una historia de vida, de trabajo callejero, que se volvió cotidiano y se robusteció con el tiempo, con las redes que ellos mismos se arman. Entonces eso permite que puedan invertir y tener mejor calidad de vida. Entonces, al final el puesto, cuando viene la policía, lo dejan y hay unos vigilantes que vigilan para que no se lo roben y ellos se van nomás. Entonces los carabineros quedan atrapados en esta situación de qué hacer, persigo al vendedor o me llevo las cosas del puesto, pero el puesto está vigilado, no, quedan esa disyuntiva. Entonces al final no pasa nada. Luego, con las cámaras de acción, hacemos este tipo de levantamiento donde la gracia de las cámaras de acción que te permite sacar fotografías, un montón de fotografías al mismo tiempo que puedes grabar video. El video nosotros nos permite poder analizar una y otra vez el espacio y la utilización del espacio y los rubros y quiénes están ahí, la cantidad de personas, que además se pueden superponer. Podemos hacer hartos videos, hartas rutas y poder analizar una y otra vez la utilización del espacio. Y después la fotografía nos permite también detenernos en ciertos aspectos específicos o básicamente pueden graficar ciertas situaciones. Entonces aquí ustedes pueden ver los rubros que los mismos comerciantes callejeros de Valparaíso autodefinen, ¿ya? Son algunos, hay muchos más, ¿ya? Pero por ejemplo tenemos el vendedor de comida, el ayudante de estacionamiento, que es el típico que no cobra por parquear, sino que cobra por cuidar, ¿ya? Porque no hay que olvidarse que los estacionamientos solamente te cobran por utilizar el espacio público, pero no te lo cuidan. Entonces existe un arreglo tácito entre los que cobran y los que cuidan. Y los que cuidan además te ofrecen el servicio lavado y, y bueno, cuando tienes que salir también te ayudan a salir cuando estás en una zona un poco más complicada de tránsito. Después tienes los tiradores, que son estas personas que van promocionando los restaurantes y que te van llevando hacia el restaurante que le paga mejor propina, según el gusto de cada cliente. Entonces, si tú dices, yo quiero comer marisco, bueno, entonces tienes una lista de restaurantes de marisco y te va guiando hacia allá según tu presupuesto. Después tienes el vendedor de chuchería, que es el más común. Son los que venden artículos de temporada, ¿ya? Después tienes los cartoneros. Después tenés los sapos, las micros, que son clave para el tránsito, a propósito del transporte público en Valparaíso, que es muy malo. Entonces los sapos cumplen una función de regular el tránsito y por eso a veces las micros andan a 10 por hora y uno se pregunta, ¿pero por qué anda tan lento? Y uno le dice al micro, ya, pues, más rápido. No, porque cumplen con con cierto distanciamiento entre ellos mismos. Y ahí el sapo es el actor clave para aquello. Después tienes el vendedor de ropa usada, que es uno de los rubros más comunes, ¿ya? Porque la gente en Valparaíso compra ropa en la calle, porque es una ciudad, no hay que olvidarse que Valparaíso es una ciudad pobre,
con la tasa de desempleo más alta de Chile, sobre el promedio nacional, y bueno, hoy más que nunca. Después tienes los rellenadores de hoyo, que son bien comunes. Yo al principio pensé que eran poquitos, pero en realidad son hartos, que rellenan los eventos urbanos, ¿ya? Y los rellenan con tierra y cobran propina por aquello. Muchos dicen, ya, pero es un mito, que ellos mismos rompen la calle para cobrar propina, pero la verdad es que no, no es así. Son hoyos que se hacen permanentemente por la mala calidad de las calles, básicamente, o la falta de mantención. Después tienes los malabaristas, que ahí hay otro submundo bastante interesante, porque ellos mismos tienen escuelas, yo me imagino que ustedes saben, pero ellos tienen escuelas de autoformación de malabarismo, y están, en el caso de Valparaíso, asociados a los ocupas. Entonces, los edificios ocupados por los ocupas son centros de formación de malabarismo, y también ahí cobran unas cuotas para poder hacer una cooperativa, básicamente, de malabarismo, y poder subsistir en la calle. Después tienes el comerciante, el móvil, el ambulante, ¿ya? Que es el típico comerciante que se mueve por la calle vendiendo golosinas o ofreciendo servicios, ya sea limpiando autos o transportando también del mercado a la casa tu compra. Después tienes el recolector de botellas y reciclador de latas. Entonces, y finalmente tienes el bodeguero o el tirador de bodeguero, que es el empleado del bodeguero que le ofrece el servicio de transporte de mercadería a los comerciantes callejeros para que lo lleven a la bodega. Entonces va en su carrito, tiene como un trencito, y le van dejando la mercancía con las cajas, con los nombres, y él se encarga de transportar y de encajar todo en esas bodegas. Entonces, cuando uno ve estas nuevas empresas que aparecen hoy de bodegaje, y uno ve, ¡uy, qué nuevo! En realidad no es tan nuevo, ¿ya? Y es bastante interesante cómo estas expresiones informales, autogestionadas por años, tienen mucha lógica y también mucha inventiva. Y esto es un guiño al reconocimiento de la arquitectura vernacular de los situacionistas que les mencionaba al principio. Cuando en la arquitectura, en los años 50, cuando muchos arquitectos se dan cuenta que la arquitectura moderna era extremadamente clasista, extremadamente arquitectocentrista, comienzan a valorar la arquitectura vernacular. Al principio solamente de pueblos originarios o de pueblos relegados a las fronteras, pero luego empieza a aparecer esta arquitectura vernacular espontánea, desde la autoconstrucción hasta la construcción un poco más formal, donde la gente va modificando su espacio con las necesidades cotidianas. Y esas armaduras que se empiezan a generar son expresiones vivas que, como arquitectos y como urbanistas, a nosotros nos alimenta para generar creatividad o nuevas creatividades en los proyectos. Entonces, observar este tipo de fenómenos para nosotros es vital, porque nos permite comprender las dinámicas de habitabilidad. Y nosotros claramente entramos por el espacio, pero esa entrada, esa mirada espacial combinada con la mirada sociológica, antropológica, es muy potente. Entonces aquí les vamos a mostrar un plano que cruza todas estas dimensiones. Entonces aquí cruzamos con el análisis de la cámara de acción, el análisis de dron, el análisis in situ. Hicimos una matriz donde se cruza el rubro con el tipo de espacialidad, y además los rangos etarios, y además, bueno, y así se genera esta matriz. Y ahí uno puede ver la heterogeneidad, las posibilidades que existen, que son muchísimas, de los puestos de comerciante callejero. Entonces, cuando no se puede generar un discurso generalista de decir todos los comerciantes callejeros, como existe hoy en las políticas, en las ordenanzas municipales, tienen que tener un puesto de 1 metro por 1 metro, con un paño azul y una altura de 80 centímetros. Porque eso es lo que dicta la ordenanza. El tema es que
por ejemplo, a una persona que vende sopaipillas, que esté sobre una mesa de 1 metro por 1 metro, plegable, extremadamente inestable, es muy peligroso para los transeúntes. Porque imagínense que ahí pone su ollita con aceite y con esa inestabilidad se pueda caer y pueda quemar a alguien. Entonces ahí hay un problema serio. Pero por otro lado, a una persona que vende ropa, tú no le puedes decir o no le puedes imponer que venda ropa en una mesa de 1 metro por 1 metro, porque es muy pequeño. La envergadura de sus productos es muy grande. En cambio, a otros que vende quizá unas plantitas chiquititas puede ser. Entonces, las políticas, las ordenanzas aplicadas en Chile, sobre todo en Viña del Mar y Valparaíso, son extremadamente homogéneas y no visualizan la heterogeneidad espacial del comercio callejero, lo que les permitiría generar una mejor gestión del espacio si es que tuviesen una visión inclusiva, social, preocupada por los habitantes de su ciudad. Podrán discutirse que sí, son empleos precarios, sí, esconde la precarización laboral, pero por otro lado, yo les digo que las personas que llevan 30 años trabajando en la calle son muy felices trabajando en la calle. Y es un trabajo familiar, de herencia familiar en la mayoría de los casos. Son personas que fueron segregadas del sistema educacional, que no vieron oportunidad de crecimiento educacional y que vieron en la calle lo que el sistema no les entregó. Entonces, considero que éticamente nadie tiene el derecho a quitarle esa trayectoria laboral, porque el derecho al trabajo es un derecho universal. Y ese aspecto es muy interesante, es un aspecto que se está defendiendo en Colombia, que se está defendiendo en India, y que en India son los primeros en el mundo a lograr un derecho constitucional laboral para las mujeres que trabajan en la calle, gracias a la asociación WeEgo. Entonces, otro mundo sí es posible, reconociendo los valores que tenemos quienes vivimos en el espacio público. Eso es muy interesante porque eso abre un debate de qué es el espacio público. Si la Constitución, si la Ley General de Urbanismo y Construcción y la ordenanza dice que define el espacio público como un bien nacional de uso público. Pero ¿qué tan bien nacional de uso público si es que no lo puedo utilizar? Sobre todo, si tiene restaurantes que utilizan el espacio público en Valparaíso sin pagar patente. Y lo utilizan porque están con la patente del restaurante, pues, se apropian de la vereda. La mayoría de las veces sin permiso. Les ponen una multa mensual o no quiero saber qué tipo de economía informal hay detrás, pero existe, en detrimento del comerciante callejero que sostiene una familia versus un empresario. Entonces, hay un discurso político bastante interesante de cuándo se aprieta y cuándo no se aprieta el comercio callejero informal. Las trayectorias cotidianas, para esto lo que hicimos fue básicamente un mapa, donde les pedimos que a 13 comerciantes callejeros que dibujaran sobre un mapa sus trayectorias cotidianas y luego los acompañábamos para poder ver ese espacio y otro día después, o en la semana subsiguiente, grabábamos todo ese recorrido para poder ver los obstáculos que pudiesen aparecer, obstáculos físicos que pudiesen aparecer y que en algunos casos eran relatados por los vecinos o por los comerciantes callejeros informales y en otros no. Entonces con eso podría hacer un análisis de la trayectoria relatada por el mismo comerciante, pero también un análisis relatado por las evidencias físicas del espacio que contiene esa trayectoria. Entonces aquí están los trabajos que realizó la geógrafa Fernanda Lavín, que trabajó con nosotros en el CIMBIT y también en el MOVIT, y en la FAU, hizo su tesis después con Paola, en el cual están georreferenciadas estas trayectorias. Luego se analizan ciertas situaciones que los mismos comerciantes relevaron sobre las barreras que se les presentan en estos espacios, ¿ya? Que tienen que ver con el mal estado de la calle, que tienen que ver con el tránsito, que tienen que ver con vehículos estacionados en las construcciones o vehículos permanentemente estacionados o que tienen operaciones muy peligrosas como son los buses,
basura en la calle, etc. Y luego hicimos el cruce de la matriz de la heterogeneidad espacial versus las barreras. Y aparece este análisis donde podemos ver barreras, heterogeneidades espaciales y trayectorias cotidianas. Entonces, a partir de ahí, entenderán que obviamente eso impacta en la salud de los comerciantes callejeros. Y por eso nos interesó relevar el malestar corporal, porque muchas veces vemos este tipo de situaciones, donde adultos, ya de 45 hacia arriba, comienzan a moverse con dificultad por el espacio y empiezan a estacionarse. Literalmente, esta persona estuvo ahí como 5 minutos y me detuve a observarla. ¿Y por qué estuvo detenida 5 minutos? Porque básicamente estaba descansando. Porque trasladar todos esos baldes y hacer su puesto de flores era complicado. Entonces, se detuvo en una señalética de tránsito. ¿Y por qué se detuvo ahí? Básicamente para poder contener y vio que estaba ese poste entre medio que una barrera y lo utiliza como una facilidad para apoyarse. Luego tenemos este otro comerciante, que es uno de los comerciantes que hemos analizado en otra técnica de sombreo, que ya seguramente Paola ya les comentó la técnica de sombreo, donde esta pareja, que es una pareja de adultos de 60 y 67 años, viven en un cerro y tienen que trasladar ese carro todos los días 1,5 kilómetros por todo el plan de la ciudad. Y yo les pregunto, ¿por qué tanto? ¿Por qué no guardan su carro cerca de su puesto? Y me dicen, no, porque en realidad hace 35 años que trabajamos en la calle y tenemos un convenio con los baños turcos, donde solamente por 3.000 pesos diarios guardamos el carrito. ¿No? Ningún otro lugar lo vamos a poder hacer. Entonces ya eso es una condicionante que los obliga a moverse a diario por el plan de la ciudad. Entonces ellos me comentaban que para ellos es súper complicado trasladarse en las mañanas, porque ellos se trasladan a las 5 de la mañana, porque la gente anda con mayor velocidad en la calle. Entonces es muy peligroso. Entonces ellos tienen que elegir calles. Primero, ir contra el tránsito para poder ver los autos que vienen. Y segundo, calles poco transitadas. Entonces eso también modifica su trayectoria cotidiana. Y a eso le tienes que sumar que se divide el trabajo. Entonces, mientras uno va a buscar el carrito a la bodega, la otra persona va a comprar el pan para hacer los sándwiches, porque ellos trabajan para un rubro específico que es le hacen los sándwiches a todos los taxis colectiveros. ¿Ya? Esa es su clientela. No trabajan para el público en general, sino que ellos tienen su puesto y son el puesto de los sándwiches de los colectiveros. Así como a veces los camioneros tienen sus picadas de comida, bueno, los colectiveros también tienen sus picadas y ellos son una de esas picadas. Bueno, en chileno picada es como un lugar típico, un lugar asociado a un tipo de grupo específico que busca eso, como Carlos mencionaba las tortillas en México, acá las picadas de sándwiches como típico en Chile. Entonces, a partir de aquello, nosotros hicimos entrevistas donde llevamos un dibujo como de 40 centímetros de una persona, donde íbamos entrevistando al comerciante y le íbamos preguntando qué tipo de dolores sentía durante todo un día de trabajo, desde que se levantaba hasta que volvía a la casa. Entonces en eso aparecieron 9 lugares, 9 coincidencias de lugar entre todos los comerciantes callejeros, que era la casa, la trayectoria pedestre al salir de la casa, la trayectoria en transporte público o privado, el estar en la bodega para sacar sus mercancías, el estar en el puesto de trabajo, la trayectoria de vuelta a la bodega, la trayectoria en transporte público o privado y la vuelta a la casa. Entonces, los 3 entrevistados nos señalaron diversos dolores, ¿ya? En la espalda, en los codos, en el estómago, el dolor de cabeza, y también les preguntamos si tenían algún tipo de enfermedad crónica, ¿ya? No puse acá los datos, pero habían solamente 4 personas con enfermedades crónicas que tenían que ver con cáncer o con artritis, ¿ya? Y la artritis asociada a accidentes, además laborales, ¿ya? Muchos les faltaba un dedo,
o tenían problemas en las muñecas o problemas ya en la espalda. Entonces, como resumen de coincidencias de dolores, en la casa, a la mañana, suelen dolerle los hombros, la espalda, los codos, los brazos, las manos, las rodillas, los pies. Luego, en la trayectoria pedestre, las piernas y las rodillas. Bueno, y eso en una ciudad como Valparaíso es bastante entendible, porque es una ciudad con bastante pendiente, donde la mayoría de sus habitantes, para ahorrar el transporte público, porque hay que tomar a veces 2 buses, o una micro, un bus y un transporte privado para poder llegar al lugar de trabajo, porque es una ciudad geográficamente muy compleja y no existe un sistema integrado de transporte público en Valparaíso. Entonces eso obliga a que la gente tenga que transitar por cerros, escaleras y bajar todos los días y subir todos los días a pie un cierto tramo de su ciudad. Entonces eso complica aún más la carga. Entonces imagínense bajar con un morral o una mochila con mercancía pesada todos los días por escaleras de 100 peldaños o una pendiente de 80 grados. ¿Ya? Eso ya es una complicación. Luego en la trayectoria vehicular se multiplican los dolores. ¿Ya? O sea, básicamente en una situación de reposo aparecen los dolores, lo cual es muy normal. Después en la bodega aparecen los dolores de espalda, las piernas y las rodillas y los brazos. Entonces eso me llamó mucho la atención y cuando le consultaba por qué en la bodega le duele tanto si sacan las cosas. Bueno, el problema es que hay que sacar muchas cosas. Hay que sacar las cosas del otro, las del otro, las del otro y recién ahí las mías. Porque claro, acumulan todos y a veces tienen que encontrar su mercancía y tienen que sacar y volver a poner. Entonces ya de por sí es un trabajo extra. Luego en el puesto de trabajo aparece el dolor de espalda y el dolor de rodilla. Y básicamente eso está asociado al cero confort que tienen para trabajar, porque muchas veces tienen que estar de pie o cuando están sentados en una especie de caballete muy livianos, pero que al final lo único que sirve para sentarse, pero no pueden acomodar la espalda. Entonces se les genera un dolor crónico de espalda. Luego cuando van a dejar a la bodega, ninguno señaló dolor. Entonces eso me llamó mucho la atención y dije, ¿por qué? Básicamente porque muchos utilizan el tirador de la bodega. Entonces le pasan toda la mercancía y chao, se olvidan. Entonces ellos no van a copiar. Pero eso les genera el dolor al otro día de tener que sacar lo que el tercero copió. ¿Ya? Después la trayectoria vehicular de vuelta, ya las rodillas y las piernas son un dolor reiterado. La trayectoria pedestre aparece una persona que le dolía el estómago, pero ya se tiene que ver con una enfermedad crónica. Y finalmente en la casa ya les duele todo, pero sobre todo la espalda, los hombros, las piernas, las manos y las rodillas. ¿Ya? Eso es muy interesante porque es una entrada, ya esto fue un experimento, los resultados aún son muy preliminares, pero definitivamente esto nos permite ampliar el espectro de analizar también desde el enfoque de la salud, el uso del espacio público. Cómo el espacio público impacta en la salud de quienes los utilizan más. Eso les quería compartir hoy. Muchas gracias.